Mis queridos peregrinos, buenos días. Estamos aquí en el camino de Jerusalén a Damasco y vamos a meditar hoy en una persona increíble y maravillosa que es San Pablo. Quiero enseñarles en dónde estamos, aunque ya lo habíamos visto en nuestra peregrinación anterior. Quienes siguieron la peregrinación anterior recordarán que estuvimos por aquí. Allá en el fondo, desde los árboles que se ven en el fondo, ya es Siria. Estamos a un paso de la frontera de Siria. Todo eso es Siria. Estamos ahora en los altos del Golán. Pueden ver allá en el fondo el monte Hermón, precioso. Lo estamos viendo de lado. La otra vez tenía nieve, ahora no tiene nada de nieve. Y aquí pueden ver el monte Vental, un monte precioso desde donde hicimos la otra vez unas tomas muy hermosas. Estamos en un momento crucial de nuestra peregrinación, queridos peregrinos. Un momento importantísimo. Y hoy quiero reflexionar con ustedes en esta figura maravillosa de San Pablo. San Pablo. No la conversión de San Pablo, no el apostolado de San Pablo, sino la persona de San Pablo. Y para eso hemos querido venir una vez más al camino de Damasco. Vamos a encaminarnos a Damasco y a buscar un lugarcito para tener nuestra reflexión y nuestra Santa Misa del día de hoy. Quiero enseñarles una cosa que aquí se ve muy claramente. Debajo del asfalto donde estoy caminando está el camino antiguo. Aquí ven el camino de piedra. Sobre el camino antiguo hicieron el nuevo camino de asfalto. Y aquí estamos en el camino. Vamos a Damasco, queridos amigos, acompáñenme y vamos a tratar de hacer una buena meditación sobre nuestro amado San Pablo. Vengo para acompañarte, orando quiero preguntarte qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz. Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa. Yo sé que no hay vidas perfectas, que hay que perdonar. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Le duelen cosas hasta a un niño por pura falta de cariño. Eso es lo que va formando como él sabe amar. Ahí donde se ve tu mano, en la nobleza de un anciano, que a pesar de lo vivido, nunca se rindió. Pues cada vez que me he acercado a ti, me siento nuevo, me siento vivo, me das la fuerza para seguir.
las heridas de mi corazón, todo lo que cause algún dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Feliz día, querida familia de Magdala, ¿cómo están? Bendecido martes. Bueno, pues hoy entramos a nuestro día 17 de la peregrinación de sanación y a nuestro taller número 17. Y bueno, pues seguimos caminando, seguimos en este proceso tan maravilloso que Dios nos ha permitido tener juntos, tener todo el equipo de Magdala, con todo esto que de verdad, con todo el trabajo del padre Juan María Solana, todo este esfuerzo para poder vivir esta maravillosa peregrinación. Espero cómo les fue ayer con su ejercicio. Espero lo hayan podido hacer. Recuerden, si por un momento no pueden hacerlo, no dejen de hacerlo. Aunque pasen los días, traten en algún momento hacerlo. Es importante. Los ejercicios tienen una pedagogía de un trabajo de interiorización, de un trabajo de integración. Así que nos ayuda mucho. A mí en lo particular, todos estos ejercicios en mi propio proceso me ayudaron muchísimo. Y lo que es la escritura, es tener un diario emocional, incluso puedes llegar a veces, si tienes por ahí ganas de dibujar lo que sientes, también es bueno, es que encuentres la manera también de expresar. Entonces, este diario emocional te puede servir. Después de que acabe la peregrinación, puedes seguir con este hábito de sanación, de crecimiento. También yo anotaba frases, ¿no? De santos o frases que a mí me ayudaban, ¿no? A seguir, ¿no? Una de ellas que me encantaba es enamórate del proceso, porque a veces queremos todo rápido o a veces queremos muchas veces como ver resultados rápido, ¿no? Y nos cuesta el proceso, nos cuesta y a veces es como molesto, ¿no? Los procesos que a veces tenemos que esperar a diferentes etapas en la sanación o en la transformación o en cosas que queremos ir cambiando en nuestra vida. Pero si nos enamoramos del proceso y sobre todo esperamos en la voluntad de Dios, esperamos en el amor de Dios, tiene otra perspectiva porque vas aprendiendo. Entonces, el proceso de continuar trabajando en tu interior es maravilloso. Yo te invito a que después de que acabe la peregrinación, tú continúes. Yo sé que Dios te va a ir poniendo todo lo que vayas necesitando para tu proceso, para caminar, para sanar a lo mejor cosas que puedas o necesites seguir sanando, o cosas que quieras transformar o relaciones, que eso también es importante. Ayer lo platicábamos. A veces también cuando cruzamos una historia que salimos de ella lastimados y vamos creciendo y a veces vamos también nuestras relaciones lastimándolas o enfermándolas. Y también parte de la sanación es empezar a modificar y a tratar de sanar esas relaciones, ¿no? Las relaciones importantes, afectivas de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, tus hijos. Y esto es maravilloso, cómo Dios también empieza a orar en esas relaciones, en este proceso de sanación. Es otro fruto de la sanación, pero sobre todo, todos estos procesos, primeramente, como te decía, es dentro de nuestro corazón y sobre todo vivirlos con paz y tenerte paciencia. También a veces a lo mejor nos podemos caer en exigirnos o decir, ay, otra vez a lo mejor volví a sentir angustia, ¿no? O me regresó esta emoción o este pensamiento
o volví a caer en esta depresión o me volví a sentir. Hay que tenernos paciencia. A veces Dios también permite que volvamos para volver a repasar esas heridas, porque las heridas a veces van teniendo capas, ¿no? Entonces, parte de todo este proceso es continuar, pero tenerte paciencia y sobre todo todos estos cambios, caminarlos con amor y con paciencia y comprensión contigo mismo, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a empezar también ya con la visión de qué vamos a hacer después de sanar. Ya hablamos ayer, pues, de qué es, vamos a empezar a transformar nuestro corazón en muchos aspectos, ¿no? Pero también creo que tenemos que poner nuestros ojos en que Dios tiene un plan de amor y gozo para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. A veces cuando tenemos una historia o vivimos heridas, que vamos creciendo y nuestra vida pues a veces va complicándose en muchos sentidos, en diferentes aspectos, hasta llegar a un momento donde la verdad es que puede que nuestra vida se vuelva casi un caos o muchas áreas de nuestra vida estén lastimadas o en conflicto. Y a veces perdemos de vista que la voluntad de Dios hacia nosotros es que vivamos en paz, vivamos en un gozo, que Él tiene un plan de amor para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, pero que también tenemos que voltear a ver los ojos hacia eso, hacia la esperanza y hacia qué acción le vamos a poner también para trabajar en construir de la mano de Dios y con la fuerza de Dios y en la voluntad de Dios ese plan de vida que Él tiene para nosotros. ¿Se acuerdan que hablábamos también al principio de cómo sanar? Teníamos que colaborar con la gracia para sanar, teníamos que poner una acción personal, realmente un movimiento interior que nos ayudara. Bueno, pues eso va a parecer muy tipo esto que les digo de cómo transformar nuestra vida, va a ir siendo parecido. Dios necesita también nuestra acción, nuestro sí, para ir poco a poco modificando las áreas de nuestra vida que necesiten irse modificando. Las relaciones, tu área laboral, tu relación contigo mismo, tu autoestima, tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, tu relación con tu esposa, tu relación a lo mejor estás estudiando una carrera. Todas las áreas importantes de tu vida hay que poco a poco empezar a trabajar y ponerle acción ahí, empezar a hacer cambios positivos, cambios de conducta, cambios de hábitos que nos puedan ayudar a encaminarnos a ir teniendo esa vida que Dios quiere darnos, esa vida de gozo, esa vida de paz, esa vida de equilibrio, ¿no? Esa vida de plenitud. Entonces, es un trabajo después de sanar, el caminar hacia ese sentido, el enfocar nuestra vida y nuestros ojos a poner en el centro. Esto no lo vamos a lograr por nuestra voluntad solo, por nuestra fuerza o porque queramos. Esto va a ser porque hacemos un cambio desde lo profundo de nuestro corazón y ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, verdaderamente a Dios en el centro de nuestra vida. Y cuando esto pasa, Dios de nuestra mano se encarga de ir acomodando todo poco a poco en su lugar. Todas las áreas de nuestra vida empiezan a moverse, a agarrar otras formas y empezamos a caminar, empezamos a caminar. Y otra de las caminos que tenemos que recorrer es en ese cambio hacia cómo vamos a vivir. Y uno de esos es empezar a trabajar en las virtudes, empezar a trabajar en los valores, que nuestra vida refleje esa manera de vivir, ¿no? No podemos llevar una vida que queremos espiritual y una vida de trabajo interior y que nuestra forma de actuar y de vivir no refleje eso. Tenemos que empezar a dar esa coherencia con esto que estamos trabajando interiormente y esforzarnos en el trabajo y en la vida interior
del trabajo de virtudes, de los valores. Y hoy en este mes, bueno, aparte en este mes de octubre, mes del Rosario, un mes mariano, pues también vamos a hablar en esta parte, pues, de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en la que vamos a empezar a ver en ella, pues, de verdad una maestra de amor, la maestra del amor, maestra de virtudes, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pues, ¿cómo podemos crecer en virtud? ¿Cómo podemos caminar en una vida en el espíritu? Y también Dios nos dio a nuestra madre como ese gran ejemplo en la virtud, en el amor, en la vida de oración, en la sencillez de una vida que ella fue llevando simplemente viviendo en ese amor, en la fidelidad de Dios. Entonces tenemos que enfocar nuestra vida después de sanar, que ya vamos a tener una nueva fuerza, una buena energía de trabajar en nosotros mismos, en cómo podemos mejorarnos, ¿no? Cómo podemos trabajar. Y en tomar la mano de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la llena de gracia, la causa de nuestra alegría, nos va a ayudar porque aparte de nuestra Santísima Madre, pues siempre nos va a llevar a Jesús, a su Hijo Jesús, ¿no? Ella nos va a enseñar a lo mejor a formar de nuevo partes de nuestro corazón, como una mamá que nos va formando, ¿no? A veces cuando tenemos nuestros hijos vamos formando a nuestros niños y los vamos formando en diferentes áreas, pues así te invito a que tomes la mano también de nuestra Santísima Madre para que de ella también te ayude en este proceso de transformación, interceda por tu sanación y en ella veas un ejemplo, primeramente de virtud, pero también sobre todo de amor, del amor que María le tuvo y le tiene a Jesús y cómo siempre fue fiel a Jesús, cómo siempre estuvo alrededor de Jesús, cómo ella más que nadie conoce y vivió de cerca, pues a Jesús todos los procesos y toda la vida de María, pues estuvo en torno a amar, a cuidar y acompañar a Jesús. ¿Quién mejor que ella nos puede llevar en esa escuela del amor, en esa escuela de aprender también a amar profundamente a Dios, a Jesús y a formarnos en ese camino y en ese llamado también que tenemos a la santidad. Ese llamado que a veces no, pues no lo volteamos a ver o no lo entendemos o nos cuesta trabajo o nos da miedo, ¿verdad? Hasta la palabra decimos, bueno, ¿cómo va a ser eso, no? Pero si nosotros le tomamos la mano a nuestra madre y también en oración, dentro de esta vida de oración, de esta vida de cambio interior, dentro de tu vida diaria, entras en ese encuentro con María que puede ser a través, obviamente, del Santo Rosario y de una oración como una mamá que te ayude en el crecimiento interior, que te ayude incluso a sanar, que intervenga en sanar áreas que a lo mejor tú necesites sanar en tu vínculo materno, que también platicamos un poquito de eso, de cómo a veces tenemos carencias de cuando éramos niños, de amor, de atención. Bueno, pedirle a nuestra Santísima Madre, que también es nuestra Madre, que intervenga y que interceda en sanar esas heridas de nuestro corazón y en llenarlas también de ese amor maternal, de ese amor de María. Y sobre todo tomarle diario de la mano en este proceso de transformación, en este proceso de pulir, de purificar, de transformar lo profundo de nuestro corazón, en este proceso de silencio, porque este proceso es un proceso de silencio, es un proceso de trabajo interior, es un proceso como al principio de dedicarle tiempo a la vida de oración, tiempo a la vida de contemplación, tiempo a la lectura. También hay maravillosas lecturas de vida de santos, de tantas lecturas, por decir, de Griñón María de Montfort, la consagración al corazón de Jesús a través del corazón de María. Entonces, hay tanto cómo podemos nutrir y crecer, seguir creciendo después de sanar nuestro corazón.
Entonces, María va a ser nuestra maestra del amor, en esta escuela del amor donde nos va a enseñar principalmente a amar a Jesús como ella lo amó. Y también en ella va a ser pues la que nos ayude a moldear nuestro corazón. Ella, nuestra maestra de cómo vivir, nuestra guía, que sea como esa mamá que nos enseña, ¿no? De chiquitos, cómo vamos a ir formándonos, caminando, cómo vivir. Pues María es nuestra mamá. Jesús nos la dio en la cruz y también ella puede y quiere acompañarte en este proceso de transformación, en este proceso de cambio, en este proceso de ir adentrando en tu corazón ahora para transformarlo. Entonces, en ella podemos ver también María, maestra de oración. María, su vida fue orar, su vida fue una oración constante. Y ayer les hablaba, ¿no? De convertir nuestra vida en oración. Qué importante es que podamos mover, ¿no? Nuestra estructura de nuestra vida en el sentido de darle un espacio a la vida de oración, a la vida de silencio. No les hablo de 5 horas diarias, ¿verdad? Porque a veces estamos trabajando o tenemos ya responsabilidades y bueno, cada uno tendrá sus labores de cada día. Pero dentro de eso podemos hacer un acomodo y darle un espacio principal a la oración en nuestra vida, a la vida de comunión con Dios. Y quién mejor que María también de su mano nos lleve. También el rezo del Santo Rosario, pues es maravilloso porque es conocer la vida de Jesús de la mano de María. Es adentrar a nuestro corazón de la mano de María, también para encontrar a Jesús. Así que en este proceso, tanto de sanación como de transformación, como de pulir nuestro corazón, de cambiar cosas que por ahí se fueron quedando, cosas que tenemos que cambiar, María, nuestra madre, pues va a ser esa mamá que nos va a enseñar, que nos va a formar de nuevo en su corazón, en su ejemplo, en su ternura, en su dulzura. Y sobre todo que quién mejor que ella nos lleva a Jesús, quién mejor que ella nos lleva a una vida de oración, a una vida de gracia, a una vida de contemplación. Y como esto también la sanación y la transformación y la vida de oración va dando fruto. Todo esto empieza a dar un cambio que aunque va siendo poco a poco, empiezas a ver tu vida completamente diferente, a ir modificando poco a poco, sobre todo tu forma de ser, de vivir. Y eso es lo que hace la oración, eso es lo que hace la contemplación. Tiene un poder el rezar el Santo Rosario diariamente con el corazón, con amor, recitando. Y sobre todo, también yo me gusta a veces cuando tengo que trabajar algo interiormente o cambiar algo o modificar algo que no puedo, rezo el rosario y en cada misterio le pido la gracia que intervenga nuestra Santísima Madre, a que me ayude. A lo mejor si en este proceso dices, me cuesta trabajo perdonar, reza el rosario, pidiéndole en cada misterio que te ayude, que intervenga, que interceda para que te dé la gracia, Dios, de perdonar. Y todo lo que vayas necesitando, ¿no? A lo mejor tienes que trabajar en tu relación con tus hijos, con tus padres, con algún hermano, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposa. Y rezando el rosario también es una manera maravillosa de trabajar espiritualmente en las cosas que queremos ir modificando, sanando y transformando en nuestra vida. Así que bueno, pues este día y toda esta semana vamos a estar hablando de esas pequeñas acciones, esos pequeños cambios que podemos empezar a hacer en nuestra vida, que podemos empezar a cambiar y a modificar, y que a lo mejor antes de tener un proceso de sanación, pues nos podían haber costado mucho trabajo, o decías, híjole, pues la verdad es que no puedo, me cuesta trabajo esto, o no sé cómo. Y cuando quedamos
más libres y entre más libre quede nuestro corazón del peso, del dolor, de la tristeza, de las heridas, del conflicto, y vayamos dándole espacio en nuestro corazón al vaciarlo de eso, a una vida unida a Dios, una vida en el Espíritu, una vida donde a través de los sacramentos vivamos ese amor y esa fuerza de Dios que nos da para hacer estos cambios, ¿no? Entonces, empezamos a ver los frutos de todos estos movimientos interiores, tanto de la sanación como de la transformación. Y como empezamos a poco hacer pequeños cambios en nuestra vida. Y va eso modificando nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Y Dios va actuando en cada una de nuestras buena voluntad, de nuestras acciones en base a decir, quiero cambiar, quiero cambiar. Y así como al principio el querer sanar, Dios nos daba su gracia, su fuerza, su poder y nos pedía nuestra acción, claro. También en este proceso esa parte es parecida, ¿no? Dios nos da todas las gracias, nos dio a nuestra madre que también va a caminar, si tú le tomas de la mano y le pides que te ayude a caminar en estos procesos tan profundos, también tan sencillos, en el que el diario vivir puedas ir modificando, cambiando, encontrando ese silencio de tu corazón, encontrando el gozo de la vida de oración, encontrando la alegría de vivir en las virtudes, de vivir en la paz, de vivir en el amor y de eso sobre todo transportarlo a tus acciones del diario vivir, las más sencillas, porque ahí es donde vas a ir construyendo esos pequeños cambios que también después van a ir dando fruto en los demás, en cómo te sientes, en cómo actúas, va a ir cambiando poco a poco tu vida, poco a poco, poco a poco. Pero sobre todo, el saber que esos cambios los lleva Dios, los lleva su voluntad, los lleva ese proceso en el que has empezado de sanación y este proceso de continuidad, de transformación, pues vas confiando en que Dios te va a llevar a una vida de paz, de amor, de alegría. Así que bueno, pues familia, hoy vamos a seguir en este proceso. Les quisiera pedir si pueden rezar hoy el rosario, tener a lo mejor ir a una capilla y tener un encuentro con Mamá María, con tu Mamá María, con nuestra Mamá María que nos la dio Jesús y que puedas platicar con ella también de tus heridas, que puedas platicar de ella como esa mamá que te consuela, que te conoce, que te ama y que te va a ayudar también a llenar ese corazón, a lo mejor de carencias, a lo mejor de cosas que todavía te cueste trabajo dejar. Bueno, pues pedirle que en ese amor maternal María nos ayude a sanar. Y bueno, pues vamos a pasar a la reflexión con nuestro querido Padre Juan María Solana. Hoy martes, ya nos quedan 3 días de este maravilloso viaje al corazón, este maravilloso viaje al fondo de nuestra persona, de nuestro corazón. Y bueno, pues ha sido una experiencia inolvidable. Así que sigamos aplicando y trabajando poco a poco todo esto que en estos días hemos ido aprendiendo juntos. Y bueno, pues hoy te pido que le abras tu corazón de par en par al amor de María, al amor de tu madre, a ese amor que va a llenar ese corazón, también de todo ese amor maternal. Te mando un abrazo y nos vemos mañana en nuestro día 18 de la peregrinación de sanación. Un abrazo.
Queridos amigos, parece que ya encontramos un lugar maravilloso para hacer nuestra reflexión. Sigo caminando en las piedras del camino antiguo de Damasco y les recuerdo el grande inicio de nuestra peregrinación. Dios es el buen samaritano que nos recoge en el camino. Y hoy vamos a ver cómo el buen samaritano recogió a Saulo de Tarso, e hizo de él una vasija increíblemente maravillosa. Aquí hemos encontrado una terracita muy preciosa donde se ve Siria, se ve todo el panorama. Queridos hermanos, en este camino de Damasco vamos a meditar en la persona de San Pablo. Qué maravilla. Vamos a sentarnos por aquí y a meditar en la persona de San Pablo. Mis queridos peregrinos, vamos a tener pues aquí presente hoy la persona de San Pablo, la vasija. Frecuentemente cuando pensamos en San Pablo pensamos en sus grandes viajes, en sus cartas, pensamos desde luego en su conversión, en el camino de Damasco, etcétera, etcétera, y probablemente no pensamos en él, en su persona, en su vida, en su trayectoria, ni tampoco pensamos en su sanación. Yo quiero tomar hoy de la primera epístola a Timoteo, en el capítulo primero, los versículos 12 a 17. Nada más quiero citar una frase de San Agustín que me parece pertinente para Pablo, para Agustín y para cada uno de nosotros. San Agustín, otro grande santo, un grande pensador, un grande bastante y cometió muchos errores, involucró en muchas cosas, etcétera, como sabemos, hasta que se convirtió. Y él describe su conversión en el libro de sus confesiones. Y ahí pone una frase que a mí me conmueve mucho, me entusiasma. Bendigo a Dios por esa frase, por ti y por mí. Dice San Agustín: tú estabas dentro, le dice a Dios, tú estabas dentro y yo te buscaba fuera. Tú estabas dentro y yo te buscaba fuera. Queridos hermanos, muchas veces nuestros problemas emocionales, afectivos, pasionales, relacionales, etcétera, 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 nos ocurren por esto. Se da una desconexión en nuestra vida entre lo que somos y lo que queremos ser, entre lo que recibimos y lo que damos, entre el mundo y entre nosotros, entre el esposo y se dan desconexiones. Y esta desconexión, cuando se trata de Dios, por supuesto que es catastrófica porque nos sentimos perdidos. Entonces, imagínense lo que San Agustín dice y lo que era su experiencia. Tú estabas dentro y yo te buscaba fuera. Claro, jamás lo iba a encontrar. Daba vueltas, iba, venía, buscaba, rebuscaba, volvía a buscar y no encontraba a Dios, lo tenía en las narices. Lo tenía en las narices. Y por eso estaba roto. Vamos pues a tomar este texto maravilloso de San Pablo. Es un parrafito breve sobre la vocación de San Pablo. Vamos a ver qué maravilla. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos,
Antes Pablo estaba revestido de debilidad, estaba roto, estaba fracturado. Y de repente Dios lo reviste de fortaleza, lo une, lo pega. Que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. Fíjense, parte de la sanación, ver nuestra vida en perspectiva. Cuando yo veo solamente el hoy, cuando yo solamente veo el pasado, el futuro no lo puedo ver, lo imagino y lo sueño. Cuando yo no veo toda la perspectiva de mi vida, me puedo sentir perdido. Entonces nos sana esa perspectiva. Nos sana poner las cosas en esa perspectiva que solamente nos puede venir con la oración y con Dios. Es Dios que conoce toda nuestra vida, como era, como es y como será. Es Dios que sabe las circunstancias, es Dios que sabe las pruebas, es Dios que sabe todo. Santa Teresa de Jesús tiene una frase maravillosa. La voy a parafrasear, no me la tomen muy literal. En el camino hacia Dios, las almas tienen que pasar por las 4 estaciones. Las 4 estaciones. Hoy es verano, hace un calor tremendo, qué horror. Nada más pensamos en el aire acondicionado. Después llega el otoño, se nos caen todas las hojas, nos quedamos pelados. Santo Dios, qué horror. Pero luego viene el invierno, qué frío, ay, ¿dónde está? Me voy a cobijar, como sea. Y luego llega la primavera y salen las flores. Dios conoce todo el año de mi vida y Él es el único que me puede poner las cosas en la perspectiva total. Sigo con San Pablo. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. Está pensando en el futuro. Dios pensaba ya en el ministerio, en la segunda, en la tercera, en la quinta parte de la vida de Pablo. Y aquí viene la expresión que me interesa subrayar hoy. A mí, Dios me dio confianza, me colocó en el ministerio, me entregó en sus manos sus misterios sacrosantos. A mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Queridos hermanos, nuestro querido Pablito de Tarso tenía una guerra interior, no tenía paz. Yo no sé, ahora no quiero hacer una investigación ni inventar un psicologismo inútil. Solo quiero entender las 3 frases, las 3 palabras que dice San Pablo. A mí, que antes fui un blasfemo, es decir, que estaba peleado con Dios, que blasfemaba contra Dios. Blasfemo es eso, búsquenlo en el diccionario, blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Y dice San Pablo, no que dijo 4 blasfemias, sino que era un blasfemo. San Pablo está hablando de lo que es la vasija rota, enojado, peleado, despotricando contra Dios y posiblemente contra sus padres o contra sus maestros o contra quien sea. Un blasfemo. Primera resquebrajadura de este grande hombre Pablo. Segundo, un perseguidor. Queridos hermanos, piensen lo que son las persecuciones. Cualquier persecución de la historia de la humanidad. Yo, ser humano, te persigo a ti. Te sigo para acabar contigo. Te sigo con violencia, con odio, con rencor, con venganza. ¿Para qué? Para hacerte mal. Nadie persigue a otro para acariciarlo y decirle qué lindo. Eso no es perseguir. Y dice Pablo, yo, a mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor. En la historia de la iglesia
Ha habido muchos seguidores de Dios y de la iglesia que luego Dios tiene misericordia de ellos y se convierten en santos, grandes santos. Así es el misterio de la gracia. Rehace esas vasijas rotas. Pensemos en este joven, Pablo de Tarso, Saulo. Rechinaba por dentro contra la iglesia, contra Cristo y contra los cristianos. Y esa violencia que tenía dentro lo estaba carcomiendo. Pero por otro lado, era muy atractiva. Imagínense la adrenalina de Pablo. Aquí tengo cartas de los sumos sacerdotes, voy a Damasco ahora y al que encuentre lo encarcelo o lo mato. Porque Pablito, ¿verdad? Como vimos en la peregrinación pasada en el convento de San Esteban en Jerusalén, cuando mataron a Esteban. Imagínense la escena, ahorita 20 personas, unos pedruscos en la mano, apedreando a Esteban, despotricando, insultándolo hasta que cae muerto. Y dice los Hechos de los Apóstoles, ahí estaba un joven llamado Saulo, que aprobaba la ejecución de Esteban. Estaba feliz, estaba gozando de la muerte a pedradas de Esteban. Imagínense cómo estaba ese corazón, cómo era, no cómo estaba, cómo era ese corazón violento, energúmeno. Probablemente se le revolvió la juventud, la adrenalina, sus prejuicios, su ignorancia. Antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. El insolente es el que critica, el que se fastidia, el que tiene que ver con todo mundo, el metiche. Esas personas que ni tienen paz consigo ni las tienen con los demás. Pongan estos tres adjetivos, estos tres calificativos dentro de una vasija, la que sea, y explota. Explota la vasija. Y si Dios no hubiera tenido misericordia de este Pablo, hubiera sido un desgraciado. Hubiera pasado a la historia como Nerón, a lo mejor, o como Herodes el Grande, o Calígula, o uno de esos salvajes energúmenos que no hicieron nada más que hacer mal. Pero encontré misericordia porque obré por ignorancia en mi infidelidad. Queridos hermanos, Pablo, viéndose ya y conociéndose en el amor de Dios, dice: Dios tuvo misericordia porque actuaba yo por ignorancia. Una herida terrible en la humanidad de todos los tiempos. La ignorancia. No sabía lo que hacía. Todo ese volcán que era San Pablo se desbordaba. ¿Verdad? Hemos estado viendo estos días el volcán de La Palma de Gran Canarias. Se desbordaba, destruía, aplastaba, quemaba. Por ignorancia. No tenía un cauce, no tenía un camino, no sabía la verdad, no se había encontrado con Jesucristo. Y quiero aquí decir, queridos hermanos, que los jóvenes y las personas más ricas de personalidad frecuentemente son los más problemáticos. El chamaco que nadie aguanta en la clase, ese va a ser un gran empresario, un grande político, un grande científico, porque está sobrado,
tiene energía, se le desparrama por todos lados. Y si no tiene un cauce, actúa por ignorancia. Pero encontré misericordia porque obré por ignorancia en mi infidelidad. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Queridos hermanos, la vasija estaba despedazada y se encuentra con la misericordia de Dios. Y Él dirá en otras cartas, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Queridos hermanos, donde se fractura la vasija, sobreabunda la cola, el pegamento, el resistol, la laca, llámenlo como quieran, el oro, que rehace la vasija, que la fortalece, que la embellece incluso. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Aquí San Pablo va a hacer una afirmación basada en su propia experiencia. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. Queridos, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Pecadores pasivos como los fumadores pasivos o fumadores activos. Pecadores pasivos, los que sufrieron el pecado de cualquier modo o los que lo hacen. Y dice San Pablo sin miedo. Y yo soy el primer ejemplo de esta salvación. El primero de todos esos pecadores resquebrajados soy yo. Y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en Él para obtener vida eterna. Queridos hermanos, aquí es la maravilla de lo que tenemos que descubrir en estos días y que Gaby hoy nos empezó ya a apuntar. Cuántas fracturas, cuántos dolores, cuántas pérdidas, cuántos sufrimientos se han transformado en llamadas, en vocaciones, en misiones, en asociaciones, en fundaciones, en iniciativas. Dios de dolores, de víctimas, de cadáveres puede sacar cosas increíbles. Y aquí San Pablo ya está viendo, yo estaba desgraciado, estaba fracturado, no valía una miseria. Me encuentro con Cristo, me encuentro con la misericordia y me rehace y veo mi futuro con otra perspectiva totalmente diversa. Y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en Él para obtener vida eterna. Y termina San Pablo este breve párrafo donde describe su vida transformada en una vocación, termina con un grito de alabanza. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, en 4 líneas, en 4 versículos de esta carta a Timoteo, San Pablo nos pone la perspectiva maravillosa de lo que Dios quiere y puede hacer con todos y cada uno de nosotros. Y este poder de Cristo y esta gracia de Cristo y esta gracia transformante y esta misericordia vino a nuestros corazones el día de nuestro bautismo. Tenemos que descubrir, tenemos que
liberar, tenemos que regar esas semillas que tenemos en el corazón para que crezcan y suelten toda su potencialidad. Queridos hermanos, frecuentemente hemos recibido el bautismo de pequeños, nos enteramos de poco. Recibimos la primera comunión de pequeños, nos enteramos de poco. La confirmación no nos recordamos ni cuándo la recibimos, nos enteramos de poco. Es decir, la gracia, la fe, la misericordia de Dios está en nuestras almas. Tú estabas dentro y yo te buscaba fuera, donde no estabas. Queridos hermanos, qué maravilla la persona de Pablo. La persona de Pablo, su misión, el plan de Dios que se posa sobre su vida. Dios lo creó, Dios lo acompañó, Dios lo vio extraviarse, Dios lo conoció, Dios le tuvo paciencia y misericordia y Dios se hizo presente en su vida con su gracia desbordante y esta vida rota y despedazada cambia y se hace un vaso de elección. Queridos hermanos, esto no me lo inventé yo. San Pablo dice en otra de sus cartas, ahora me está viniendo a la mente, este tesoro que tenemos, lo tenemos en vasijas frágiles para que sea Dios el que actúa y no nosotros. Para que se vea que es el poder y la misericordia de Dios y no mis fuerzas, ni mi poder, ni mi ciencia, ni mi dinero, ni ningún poder humano. Está este tesoro de Dios en vasijas frágiles. Lo dice el mismo San Pablo. Está en vasijas frágiles para que se manifieste que el poder y la gracia y la misericordia vienen de Dios. Pues ayer meditamos en nuestro bautismo, queridos hermanos, en el Jordán. No he mostrado mi supermapa tecnológico, pero lo quiero mostrar, caminarme otra vez hacia Damasco. A ver, queridos hermanos, se me estaba olvidando una vez más mi supermapa tecnológico. Fuimos al Baptismal Site ayer, al lugar del bautismo, cerca del Mar Muerto. Volvimos a nuestra base, a Magdala, y hoy hemos venido aquí al pie del Monte Hermón, donde se ve Siria, se ve el Monte Bental aquí, y toda esta zona, estamos viendo toda esta zona. Ojalá que el camino de Damasco sea una historia personal para todos y cada uno de ustedes. Voy a tomar pues mi manto y mi jarro y vamos caminando a Damasco, vamos a seguir. Se le apareció el buen samaritano Dios, se le aparece a Pablo en el camino de Damasco y transforma su vida, lo refunde, la redimensiona. Eso quiere y puede hacer Dios con todos y cada uno de nosotros y por eso tenemos en nuestra alma la gracia bautismal. Vamos a Damasco.